Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Guemansin Rodríguez, también qué gusto estar con Laura Regis. Hola, Laura, en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal, Laura? Un gusto estar contigo, amigos. Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a tener invitados en el estudio. Uno de ellos es el libro que tengo en las manos. Se trata de David Toscana, que nos va a hablar precisamente de esta novela Olegaroy, que nos habla sobre asesinatos, pero también mucho de filosofía. Vamos a descubrir qué es el interiorismo, qué tiene que ver con el arte, con la creación artística, y esto a través de Sofía Aspe, que nos presenta sus más recientes trabajos. Así es, y hoy es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Nosotros no podemos dejar pasar una fecha como esta y tendremos contenidos en torno a esta conmemoración. Efectivamente, conmemoración, celebración. ¿De qué se trata esto del Día Internacional de la Mujer? Y sobre todo también la pregunta obligada, los avances o retrocesos. ¿Cuáles son? ¿Ustedes qué piensan sobre los logros que ha alcanzado la mujer en el último siglo? Así es, en el último siglo, y bueno, para poner un parámetro de 100 años, estamos considerando no solamente este año en el que nos encontramos, 2018, sino en los últimos 100 años a partir de hoy. ¿Cuáles son esas opiniones que ustedes tienen en torno a la mujer, sean mujeres, sean hombres, cualquiera que sea su profesión o edad? Nos interesa saber su punto de vista. Bueno, pues esto y más lo tenemos aquí en Noticias 22. Comenzamos. Justo vamos a empezar con este tema que a lo largo del día nos han llegado mensajes, hemos visto noticias, datos duros, opiniones, historias, y justo vamos a platicar sobre ello con una especialista que ha revisado el acontecer de México, el acontecer del mundo en torno a ello. Así es, para la historiadora Patricia Galeana, el Día Internacional de la Mujer, reconocido en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas, nunca ha sido un motivo de celebración. El 25 de marzo de 1911, más de 100 trabajadoras textiles, inmigrantes en su mayoría, murieron a causa de un incendio debido a las condiciones laborales precarias en las que se encontraban en una fábrica de Nueva York. Este hecho fue uno de los orígenes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, institucionalizado por la ONU en 1975, año en que llegó a México la primera conferencia mundial sobre el sexo femenino. Desde entonces, el respeto de los derechos de las mujeres se ha convertido en una búsqueda constante en el país. Los retos a los que se enfrentan en el siglo XXI son abordados por la historiadora Patricia Galeana y la abogada Lourdes Enríquez. La modernidad sigue teniendo deudas con las mujeres, ¿no? Debemos mirar la situación de las mujeres, obviamente de una manera interseccional, porque no es lo mismo ser una mujer universitaria que ser una mujer del medio rural, una mujer indígena, una joven, una mujer adulta mayor. Entonces tenemos que mirar la situación de las mujeres, pero lo que se ve es que sigue habiendo desigualdades y exclusiones. En la encuesta nacional de género que me tocó interpretar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los y las encuestadas declararon un 88% que la violencia era parte de la vida familiar. Esto es algo verdaderamente alarmante. Y si vemos ya por género, el 57% de las mujeres declararon haber sido violentadas físicamente. El que las personas piensen que la violencia es una forma de comunicación natural en la familia, en la casa, pues es algo gravísimo, y desde luego violencia genera violencia. Galeana propone 3 acciones a implantarse en la sociedad para reducir la violencia de género. Una de ellas es difundir el marco jurídico que protege a las mujeres violentadas y así exigir que se cumpla. Además, plantea la creación de políticas públicas que rompan con las inercias discriminatorias. Pero, por otra parte, hace falta, en efecto, una educación formal e informal. Formal desde el preescolar hasta el posgrado, para inculcar el respeto a la persona humana independientemente de su sexo, de su origen étnico, de su capacidad o discapacidades, de cualquier otra condición.
Y un derecho importante es el derecho al libre desarrollo de la personalidad también, a vivir sin violencia, que es un derecho humano, el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a una maternidad libremente elegida también, y sobre todo los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ver con estos derechos de las diferencias en un marco no heteronormado, es decir, que el Estado proteja los derechos de las personas que no se ajustan a una heteronormatividad, por ejemplo. El Estado no puede permitir discursos de odio, ni mucho menos crímenes por cuestiones, por odio, pues. Y pues creo que serían los derechos que tenemos que mirar, sobre todo el trabajo de cuidado. Noticias 22, Karen Rivera. Una de las mayores preocupaciones que tenemos en México y que hay que subrayarlo en este día es que hay un alto índice de violencia contra las mujeres. En promedio se registran 7 víctimas de feminicidio al día. Esto quiere decir, de cada 10 mujeres asesinadas en Latinoamérica, 7 son asesinadas en México. Por tal motivo, la ONU ha lanzado una campaña para tomar acciones que frenen estos delitos. Cada año son asesinadas 64,000 mujeres y niñas en el mundo. En promedio, 7 mueren de manera violenta a diario en México. Frente a este panorama, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, realizó la campaña #Ahora es el momento contra los feminicidios en el país. México ha avanzado de un modo importante en su ámbito jurisprudencial y normativo. México ha tipificado el feminicidio tanto a nivel federal como en todas las entidades federativas. Esto genera una plataforma para garantizar que este tipo de delitos se investigue y se sancione desde un enfoque de género, pero ahora hay que garantizar que esta investigación tiene las herramientas para llevarse a cabo, que todos los operadores judiciales pueden llevar a cabo la implementación de los protocolos existentes. Además de ello, tenemos que garantizar que las mujeres tengan más cercanía con los servicios públicos a los cuales tienen acceso por derecho, a los servicios de salud, a los servicios de protección una vez que una mujer ha sido víctima, para que no se reproduzca la impunidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, Colima, Guerrero y Zacatecas fueron las entidades federativas con mayor número de homicidios registrados en el 2016. La campaña se enfoca en la urgente necesidad de prevenir y poner fin a la violencia feminicida e incluye la instalación de numerosos signos de Venus en el Parque de la Luz al sur de la Ciudad de México, que simbolizan un cementerio similar a los colocados en Ciudad Juárez, Chihuahua, entidad que ocupó el 4º lugar en asesinatos ese mismo año. Juárez, tan lleno de sol y desolado, se titula un libro de la poeta juarense Arminea Arjona. Yo digo que cada una de las cruces de esta instalación busca, como cada una de las palabras de la poeta juarense, como cada uno de los gestos de las madres y los padres de los asesinadas, como cada marcha que exige el fin de los crímenes, como cada recuerdo que hace de las mujeres no una muerta más, sino un ser vivo en la memoria de nuestra sociedad, busca, digo, transformar la impunidad en justicia, la desolación en esperanza. Tenemos que trabajar con el sector educativo porque tenemos que transformar la normalización de la violencia. La violencia no es normal, la violencia no es aceptable y la violencia no es algo que tengamos que asumir en el marco de nuestra sociedad. Y ahí el sector educativo, el sector cultural, incluso los medios de comunicación tienen una importante tarea de denunciar esto, de visibilizar el problema y de transformarlo. Este es un problema de la sociedad, le cuesta muy cara a la sociedad mexicana, el sostener la violencia contra las mujeres. Tiene un impacto no solo psicoemocional en las mujeres y en salud, tiene un impacto en las familias, tiene un impacto en los sistemas de salud, tiene un impacto en la sociedad en general, y en este sentido llamamos a que hombres y mujeres mexicanas trabajemos conjuntamente por erradicar la violencia, y es algo que se puede hacer. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora
ahora los invitamos a revisar cómo se conmemora en distintas latitudes del mundo esta efeméride y también cómo se construyen caminos hacia una sociedad más justa. Después de que se institucionalizara el Día Internacional de la Mujer y de que se celebrara oficialmente desde 1994 en Estados Unidos, este 8 de marzo del 2018, más de 100 países convocaron a una huelga feminista. Si nosotras paramos, se para el mundo, fue el lema principal de las manifestaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Bilbao, que denunciaron la desigualdad de género. Tan solo en España se contabilizaron 300 jornadas de protestas laborales, estudiantiles, de cuidado y consumo, convocadas en más de 200 localidades y que duraron 24 horas. Una movilización feminista considerada sin precedente e histórica. Y aunque el país europeo fue el único que convocó a huelga general avalada por sindicatos, a este llamado se sumaron países como Brasil, Argentina, México y Turquía e Irán, pese a las prohibiciones. En Corea del Sur, manifestantes vestidos de negro se sumaron a la marcha a favor del movimiento Me Too, donde exigieron llevar ante la justicia a los acusados de violencia sexual, así como el cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y mientras en algunos países las mujeres salieron a las calles exigiendo igualdad, en Rusia, los policías regalaron tulipanes y rosas a las ciudadanas. Bueno, como decía Patricia Galeana Huemancin, yo creo que es un momento para la reflexión, no para el festejo, sino para conmemorar, para recordar la historia de las luchas femeninas, no solamente, como dice nuestra pregunta, del último siglo, sino de siempre. Así es, y sin desdeñar a muchos de los movimientos que han ocurrido y que se están congregando en torno al Me Too, la preocupación, Laura, tiene que ver con todas estas mujeres que ni siquiera alcanzan a tener una voz y que están en una situación de violencia dentro de su casa, dentro de sus familias, que es una de las lamentables noticias o de esto que escuchamos a diario en este país. Efectivamente, y por eso les invitamos a que participen con nosotros, #Noticias22, cuáles consideran que son los logros de las mujeres en el último siglo, por decir una fecha aproximada, porque sabemos que los movimientos feministas se han dado de diferente manera, pero en forma mucho más articulada, ocurrieron en el siglo XX. Así es, y en el caso de México, una forma mucho más articulada después de la Revolución. El periodo de la Revolución provocó diferentes movimientos, pero no especialmente llamarlos como feministas. Y Paco Mares, que es uno de nuestros grandes compañeros, cada día que estamos con una pregunta aquí en Noticias 22, dice lo siguiente. Derecho al voto, participación en la política, aunque todavía la relegan, efectivamente, cuando vemos los cargos de elección popular o los cargos públicos, hay una diferencia importante. Inició en el reconocimiento al derecho sobre su cuerpo, lo cual se ha logrado en algunos lugares, y a veces hay, bueno, sí es un comentario mío, ¿verdad? Avances y retrocesos en el derecho a poder tener un dominio, un control sobre su propio cuerpo, que es algo que sigue siendo negado en nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Así es, terrible, por ejemplo, el caso que hace unos días nos enteramos en El Salvador de una mujer que abortó no porque lo haya decidido, sino por un problema de su cuerpo y estuvo condenada a 30 años de prisión. Si no es por el trabajo de muchas organizaciones de Amnistía Internacional, en donde también participaron muchos mexicanos, ella seguiría estando en la cárcel y salió porque la indultaron, sí. no porque no por un hayan revisado su reconocimiento. caso. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, vamos a la pausa. Continuamos en Noticias 22. El valor de lo humano en la labor educativa es uno de los ejes rectores del Seminario Internacional de Educación Integral que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Durante 2 días, la pedagogía humanista toma la palestra. Con un enfoque humanista, este 8 y 9 de marzo se lleva a cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI la 11ª edición del Seminario Internacional de Educación Integral. Especialistas nacionales y otros procedentes de Finlandia, España, Colombia, Canadá y Estados Unidos participan en el encuentro. Clayton Maitland participa en esta edición, en donde presenta su proyecto, iniciado en 2008, a través del cual ha transformado el sistema educativo. It's a type of approach that sort of takes people away from a conventional classroom setting and then turns it into a
an outdoor learning environment. And so we use the natural environment or the way of learning with the natural world as the classroom itself and the teacher. Pero más que un idílico retorno a la naturaleza a través de la educación, Maitland está consciente de seguir con un patrón que democratice el conocimiento en aras de generar una comunidad. If the education system wants to influence the insatiable consumption or the exploitive consumption that we do in a consumer society, we have to treat education differently and support each little bit along the way. So we can't consume. Knowledge is just like an economy itself, and we are restricting what people know and what people can know. And part of it is the system in which we place people in specific grades. Irmeli Harinen fue hasta hace 2 años jefa del programa de desarrollo curricular de la Agencia Nacional de Educación en Finlandia. Su país ha sido reconocido mundialmente por los altos estándares educativos. Harinen valora el potencial de las nuevas tecnologías como herramienta, pero no las antepone al sentido de comunidad. One of the big kind of dangers or challenges is sometimes that we are, how would I say it, that we include in the curriculum too many things. There is a kind of content overload, and we think that our children are able to learn everything, but we need to think more and more that learning is a kind of lifelong journey, and so we need to create a good basis for learning for instance, in compulsory education, but then not try to do too much, because there has to be kind of space for being a child, a young person, and space for creativeness and enjoying just to be together with friends. Pero es la responsabilidad compartida y el reconocimiento social al valor de la educación y quienes la imparten lo que el especialista pondera. The role of the teacher. So in many countries who try to improve their education, teachers become a kind of, they are blamed if they, in a way, the society says that they fail, but it's not teachers who fail, it's the society who doesn't support teachers' work enough. So I think one of the very good things in Finland is that we really support our teachers, and teachers are valued in society. Teacher profession is very popular. La lista completa de participantes y actividades del 11º Seminario Internacional de Educación Integral está disponible en la página electrónica que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y claro, es muy interesante lo que se propone en Finlandia. Nada más hay que también establecer ciertos parámetros. Finlandia es un país que tiene 5 millones de habitantes. En México, 5 millones de habitantes, eso es lo que hay niños en el jardín de niños. Entonces, la proporción sí nos abruma, pero es cierto, se requiere de una sociedad participativa, de unos padres participativos en donde los maestros se sientan respaldados, porque la educación no ocurre en la escuela, ocurre en casa, en la calle y con todas las personas. Bueno, de esto tendremos una segunda parte el día de mañana, es un tema apasionante y ahora vamos con mi compañera Laura Barrera, que se encuentra bien acompañada y nos van a hablar a propósito de diseño. Muchas gracias, Guemansin. Vamos a platicar acerca del oficio y el arte de crear experiencias en espacios interiores. A eso se denomina, más o menos, en pocas más palabras, interiorismo. Sofía Aspe nos presenta 19 proyectos recientes realizados en los últimos 5 años que abarcan desde casas, departamentos, oficinas, clubes, y cada uno de ellos es efectivamente una experiencia. Sofía, bienvenida. Gracias, muchas Qué gusto gracias, tenerte Laura. acá. En el Gracias. prólogo que realiza Alberto Ruiz Sánchez dice que presiente las presencias, las siluetas, las historias que se tejen en estos espacios que crea Sofía. Cuéntanos, ¿qué es el interiorismo?
Bueno, el interiorismo tiene que ver con todo, como su nombre lo dice, el interior de una casa, ¿no? Normalmente el cascarón se ocupa un arquitecto y el interiorismo, que vienen siendo los acabados y el mobiliario, las luminarias, todo lo que es decoración y acabados, lo hacemos las interioristas o los interioristas. Sofía, yo me acuerdo cuando era niña que se hablaba de decoración de interiores o decoración, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto de decoración y esta creatividad que tiene que desarrollarse, psicología, en fin, en el interiorismo? Interiorismo va mucho más allá. Decoración basta normalmente con mobiliario y objetos. Interiorismo es desde el proyecto de iluminación, el proyecto de acústica, los materiales del piso, los materiales del muro, el diseño de las puertas, el diseño del closet. O sea, es mucho más completo que meramente el mobiliario. Ahora, en estos proyectos, al observarlos, al recorrer las páginas, que por cierto es un libro de gran formato, un libro profusamente ilustrado, como tendría que ser un libro de interiorismo, pero además con unas fotografías extraordinarias de Alfonso de Béjar, este proyecto desarrollado por Sofía durante, me imagino, un largo rato, porque se trata de una edición muy bien realizada, muy rica, con una impresión realmente extraordinaria, Gracias, excepcional. Laura. Bueno, pues este libro nos invita a hacer un recorrido, sí por estos, como le llamas, espacios, ya las estructuras, los cascarones, como nos decías, pero también por la vida de esas personas que, aunque no están retratadas en las imágenes, no hay personas, están los espacios, debes establecer con ellos una relación. ¿Cómo será la relación con quienes van a habitar o van a trabajar ahí o van a pasar los fines de semana? Así es. Mira, me importa mucho que mis proyectos hablen mucho más de mis clientes que de mí. Al final quiero que cuenten una historia los espacios sobre sus habitantes, ¿no? Quiénes son, qué coleccionan, qué pasiones tienen, a dónde han viajado, qué herencias tienen. Entonces, justamente la primera conversación importante es con mis clientes, donde procuro no hablar y sino escuchar cuál es su fantasía de hogar, si tienen hijos, no tienen hijos, si son sociales o nunca invitan gente. En fin, cada historia va a depender de eso que vas a proponer en un espacio, ¿no? Entonces, la primera gran conversación es con el cliente, entender eso, su fantasía de hogar. Y la segunda importante conversación es con el espacio en sí. Los espacios hablan. Son espacios con techos bajos o con buenas alturas, espacios que piden más iluminación o espacios que piden mayor profundidad o que puedes darte el lujo de meter colores más oscuros. Entonces, una vez que tengo esas dos informaciones del cliente y el espacio, hago mi propio punto de vista, que es para lo que me contratan, para dar mi interpretación de lo que yo sé que esos clientes quieren, y ahí es donde empieza a darse el proyecto y la parte creativa. Entonces, bueno, ahí está Sofía Aspe, pero también está el cliente. Sí se da ahí un diálogo, ¿no? Sí, es un diálogo importantísimo. En gran medida lo vemos. Sí, y en cierta manera pretendo un poco desaparecerme yo para dar cabida a esas ideas de los clientes. Obviamente, como te digo, en mi interpretación, porque si no lo harían ellos y no me contratarían, pero sí de cierta manera que sea un hogar hecho a medida a lo que ellos quieren y a lo que ellos fantasean, ¿no? No más que mí, sino ellos. Ahora, también otros vasos comunicantes se dan con la arquitectura, con las artes visuales, con las artes plásticas, en particular la iluminación y el arte de la jardinería, que es todo también un tema. ¿Tú tienes relación con quienes realizaron, por ejemplo, la construcción del espacio en ocasiones? Sí, por supuesto. Con artistas visuales o artistas plásticos para la adquisición quizá de obras o la colocación. Tienes que hacer de museógrafa en algunos casos, me imagino, ¿no? Así es sin duda un tema multidisciplinario. Ajá. Como dices, normalmente trabajamos con un arquitecto, he tenido la suerte de trabajar con grandes arquitectos mexicanos. Tiene que haber ahí una comunicación importante entre la visión del arquitecto y tu visión, que evidentemente va la visión del cliente ahí. Y luego, sin duda, yo también hago mucho paisajismo, me fascinan los jardines, no soy paisajista profesional. Cuando quieren algo más complejo, mis clientes contrato a gente que es paisajista profesional, como lo mismo el tema de la iluminación, ¿no? Y para el tema del arte que me apasiona, doy asesorías de arte también. Tengo muchos amigos artistas, talleres, y es una parte muy bonita cuando los clientes aprecian y entienden el arte, porque nos la ponen fácil como interioristas. Los espacios llenos de arte son espacios que ya son bellos nada más con el puro tema de artístico. Ahora, uno podría imaginar cuando ve esto, y bueno, no creo equivocarme, que esto puede ser muy costoso. ¿Se puede acceder al interiorismo de una manera, digamos, no teniendo los recursos elevados que quizá
muchos de estos espacios requieren? Mira, yo siempre cuando me preguntan eso digo, bueno, evidentemente el dinero ayuda, pero por supuesto que se puede lograr sin necesariamente una gran cantidad económica. El tema de vivir bonito y la apreciación por las cosas, por la estética, por una planta, por un mantel bien planchado, por una flor fresca, no necesariamente es un tema de dinero. Entonces a lo mejor puedes ir aquí a Xochimilco y comprarte una planta, que las plantas son grandes elementos que dan vida a nuestros espacios, pintar un muro de color, poner un par de cojines. En fin, no necesariamente es un tema económico, sino un tema mucho más de apreciación y del gusto por las cosas y vivir bonito. Y que yo creo que es un tema que también ha estado muy vinculado con lo que se llama la psicología ambiental. Los espacios que habitamos influyen en nosotros, pero nosotros también creamos esos espacios, así que no es un tema menor la manera en que vivimos, el espacio en el que estamos a lo mejor un 50, 70, 80 o 90% del tiempo. Hay un vínculo muy interesante y profundo. Gracias, Sofía, por venir a platicarnos Encantada, de ello y por Laura, invitarnos muchas gracias. a conocer, acercarnos y adquirir Interiorismo. Sofía Aspe, 19 proyectos, 5 años de trabajo en México, en los Estados Unidos, una trayectoria muy interesante. Muchas de verdad, y gracias, gracias a felicidades. ustedes. Vamos a una muy breve pausa. Vamos con artes visuales. Así es, la artista visual Tania Candiani es la clase de creadora que piensa en grande y tiene la mirada puesta en las alturas. Ahora, en un homenaje a la aeronáutica mexicana, puesto a volar un enorme globo dentro de un museo. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Recuperar la memoria y la técnica de la construcción de los globos aerostáticos forman parte de la propuesta de Tania Candiani para la exposición Ascensión Cautiva, que actualmente se presenta en el Museo Universitario del Chopo. La pieza está planteada en 3 partes y la primera parte es el proceso de confección del globo. A mí se me hacía súper interesante que fuera visible todo este proceso manual que hay detrás de una tecnología. Y yo había encontrado archivos fotográficos antiguos de estas fábricas donde confeccionaban los globos aerostáticos, que son bellísimas, donde están las máquinas de coser, que en ese entonces eran a pedal, y los metros y metros y cientos de metros de tela. Del 17 al 31 de enero, 2 costureras se dieron a la tarea de hacer el globo cortando los patrones y uniendo las telas. El globo lo terminaron de confeccionar el miércoles pasado. Es un globo que tiene 6,5 metros en total. No me acuerdo la cantidad de litros que puede tener de aire, pero está preciosa la cifra y al rato se las platico. Y lo que vamos a ver ahora es este globo que va a ser, vamos a hacer una ascensión cautiva, que es precisamente el llenarlo de aire y calentar el aire para que el globo se eleve. La propuesta de la artista mexicana es traer a la memoria del espectador las ferias internacionales en donde había este tipo de globos y la gente podía subir en ellos para vivir la experiencia. Además de recordarnos que en México, Joaquín de la Cantoya y Rico fue el primer hombre que fabricó estos globos aerostáticos. Con esta pieza, Tania reafirma su interés por trabajar con tecnologías antiguas para evocar los sueños de progreso. Mi interés en la tecnología es una cosa de maravillarme, sobre todo con las tecnologías antiguas. Para mí, lo que me parece más inspirador es tratar de imaginar el momento en que alguien tiene una idea y sucede un invento. O sea, ¿qué tiene que pasar por la cabeza de una persona que está haciendo experimentos y pensando sobre algo y de pronto tiene un encuentro fortuito o 2 o 3 y eso detona en algo que jamás había sido pensado antes? El siguiente trabajo de Tania Candiani será pasar 2 meses en Estados Unidos para utilizar la beca que ganó y que le permitirá investigar en el Smithsonian Artist Research Fellowship. Quiero hacer un archivo de inventos fallidos, entendidos como fallidos, para ver cómo repensarlos. Y también quiero ver cómo ha evolucionado el lenguaje que se utilizaba para describir los inventos. Noticias 22, Alberto Aranda.
Aquí está Julio López. ¿Y qué creen que nos trae? Así es, bueno, ya va a comenzar la primera gran cita cinematográfica del año aquí en nuestro país y nos referimos, por supuesto, al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pero pues bueno, todavía no hacemos las maletas, pero ya estamos casi listos para hacerlo, ¿no, Julio? Así es, Laura. ¿Qué tiene de especial este festival? Bueno, esta Guadalajara edición? tiene muchas, bueno, especial tiene que va a estar Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, ya lo dijimos todo. Sí, ya te lo decía hace rato, que le quieren cambiar ya el nombre al Festival Internacional. La G de Guadalajara se la quieren cambiar por Guillermo del Toro. Dentro del festival una de las salas nuevas de la Cineteca va a llevar su nombre, así que ya agotó 3 clases magistrales. En la mañana había puesto que iba a haber una cuarta y luego quitó el tuit, así que quién sabe, ¿no? Pero bueno, el auditorio Telmex, que es para unas 10,000 personas, pues ya lo abarrotó, ¿no? En 4 horas juntó 300,000 personas que se inscribieron, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también porque hay siempre gente abusiva que está vendiendo o revendiendo boletos. La única manera de conseguirlos es a través de las redes sociales oficiales del festival y todos los boletos son completamente gratuitos, ¿no? Y a propósito justo del arranque del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pues estaba pensando cómo podríamos hacer un top 5 de los grandes festivales de cine en nuestro país. Y digamos que el primero y el que me viene a la mente, y tomando en cuenta 3 puntos. 1 es el público, 2 son las películas que se proyectan y 3 los invitados que siempre están, ¿no? Y en ese sentido, el quinto lugar, digámoslo así, lo ocuparía el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que es muy joven, pero que en esos 5 años ha logrado algo inusitado. Es un festival que está pensado para la industria, que le va muy bien, que tiene siempre muy buenas películas y siempre tiene invitados extraordinarios, igual por la cercanía que tiene con Estados Unidos, pero también ha dejado un poco de lado el público. No es un festival que esté diseñado para que la gente abarrote las salas. Año con año hay cada vez más público, pero sí les hace falta, yo creo que hacer una promoción mucho más grande para que esas salas y esas grandes películas que nos presentan si es lo que quieren, ahí. A lo mejor, ¿no? Porque hay festivales como el No, de yo creo Frankfurt que sí. de ¿Quién no va literatura, a querer la tener idea sus- es la industria, ¿no? Sí, yo creo que sí quieren, porque lo han hecho muchas veces. Hacen sus proyecciones en diferentes sedes y a cielo abierto en la playa. Entonces yo creo que sí están pensando en el público, solo que a veces creo que la gente todavía no se ha enterado muy bien de qué va este festival, que el año pasado nos trajo una actriz como Nicole Kidman, trajo películas que ahora estuvieron compitiendo en los premios Oscar. Atom Egoyan estuvo hace un año. Y empezó desde el principio con la pierna derecha, ¿no? Sí. Ahorita no sabemos, ahorita el festival se quedó sin director, ¿no? Pero pronto conoceremos cuál es el director de este año, porque hay que recordar que efectivamente sí es uno de los festivales más importantes en cuanto a industria se refiere, y ya viene el Festival Internacional de Cine de Cannes y tiene que ir un digno representante de nuestro país a ese encuentro para llevar estas películas al Festival de Los Cabos, ¿no? En cuanto a programación, la verdad es que es sensacional, ¿no? Se ven cosas que no se ven en ningún otro lado y que está complicado porque pegadito está Morelia, ¿no? Digamos que este es el cuarto lugar, el quinto lugar. El cuarto lugar lo ocupa el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que ya tiene sus 20 años y un poquito más, ¿no? Que la gran virtud de este festival, y siempre lo he mencionado, es la gratuidad que tiene, ¿no? Ideal como para empezar a un festival de cine. Si tú dices, pues quisiera ir por primera vez a un festival, la opción es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. La ciudad es hermosísima, la puedes caminar. Los fines de semana se satura y se vuelve un poco intransitable. Las funciones, como ya lo decía, prácticamente todas las actividades son completamente gratuitas. Lo que sucede con el festival en ese sentido a veces es que como son gratuitas hay que esperar muchísimo tiempo para poder entrar. Le dan prioridad a la prensa, le dan prioridad a los invitados especiales y al final entra el público. Y a veces no le tocan los mejores lugares. El Teatro Juárez, que es bellísimo, Huemansin ha cubierto mucho más años ese festival que yo, pero sabe cómo... Era un festival chiquitito, ¿no? Muy pequeño. Muy pequeñito, que creció. Digamos que la propuesta principal del festival era el rally universitario, que incluso eso, yo pensé que en esta última edición que cumplían los 20 años iban a hacer algo espectacular con el rally, ¿no? Porque era el corazón del festival y pasó muy desapercibido, ¿no? Y el festival también ha perdido, creo que un poco el foco, focalizar la atención en ciertas cosas por incluir otras como
los conciertos, ¿no? Que no están mal, ¿no? Pero que además también no terminaron como también se tenía planeado un concierto al final del festival que ya no resultó, aunque los otros que se hicieron antes pues les había ido muy bien, ¿no? Y también la parte de moda que, pues, la verdad hay que decirlo, ¿no? El festival no tiene ese glamour que se podría presumir, aunque al final pues hay algunos diseñadores mexicanos que ahí exponen su trabajo y que de alguna manera visibilizan, pero creo que podrían poner mucha más atención en esta parte del público, ¿no? Y de la organización, ¿no? Es un festival muy bello, sí, pero que ha que tenido problemas en la organización. Sí, bueno, cada año también tiene menos presupuesto. Sara, la directora del festival, se las ve cada día peor, sí, que con esta cuestión de los presupuestos, y la verdad es que hacen magia con lo que tienen, pero hay cosas que no cuestan y que podrían tenerse mejor organizadas, ¿no? Eso sí es bastante claro. ¿Y el que sigue? El que sigue está bien padre, porque además hoy arranca en Oaxaca el festival, la gira de documentales ambulante, que empezó con Diego y Gael García. Ellos son los impulsores de este festival después de que vieron Trópico de Cáncer de Eugenio Polgovsky, que lamentablemente falleció hace un par de meses, y que le van a rendir homenaje dentro de este encuentro cinematográfico. Es sensacional, va a haber, sí, Ambulante, que va a tener una retrospectiva justo del trabajo de Eugenio Polgovsky, va a tener una retrospectiva del cine del 68, y bueno, llega a 8 estados de la República, prácticamente se gestionan solos estos festivales, y es padrísimo. El segundo es, por supuesto, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que este año tiene a Guillermo del Toro, uno de los más longevos, con una propuesta iberoamericana impresionante. Es el que más reúne cine iberoamericano de todos estos que hemos mencionado, y que lo único que es la queja es que cada vez se ha expandido más, y ahora que van a inaugurar la sede principal del festival, que es la Cineteca, pues queda muy lejos, ¿no? Para muchas personas. Está difícil desplazarse, digamos, del centro de la ciudad hacia este punto, aunque hay otras sedes repartidas por toda la ciudad. Pero aún así es difícil. Es complicado, es complicado. El festival es en ese sentido, y es por eso y por todas estas razones que el principal es el Festival Internacional de Cine de Morelia. Todo se hace caminando, la ciudad es bellísima, los invitados son sensacionales. Ahí tenemos a Guillermo del Toro, que ganó el Oscar, tenemos a Alfonso Cuarón, que fue a Morelia y luego ganó el Oscar, a Alejandro González Iñárritu, que fue y ganó el Oscar. El año pasado estuvo un premio Nobel, Al Gore, estuvo ahí presentando una película. En fin, ¿no? Están los directores de festivales internacionales ahí puesto, el director del Festival de Cine de Cannes, el director del Festival Internacional de Cine de Berlín, los invitados especiales, las secciones paralelas, la competencia mexicana, las proyecciones especiales que hay. Yo vi una cosa sensacional, las películas restauradas de los hermanos Lumière en 35 milímetros, presentadas por el director del Festival Internacional de Cine de Cannes, ¿no? Y así vi cosas sensacionales en Morelia. La gente realmente va a ver películas. Digamos, los costos de la ciudad son ideales para cualquier tipo de persona. Puedes encontrar unos tales de 150 pesos, una comida de 30 pesos bien servida. Vas a la comida y además te encuentras ahí al director, a la cuenta, puedes platicar con él. Caminando. Sí, Quentin Tarantino puedes andar lamentablemente en otros festivales, pues sí hay como la prensa por acá, los invitados de este lado, y el público, bueno, ahí será acomodando. Sí, digo, estos son como los 5 grandes importantes, y hacer una selección mucho más grande, pues más bien tiene que ver con los gustos y lo que puede ofrecer, ¿no? A Cinema Planeta me gusta muchísimo, también, que tiene que ver con el medio ambiente, y también otro que es muy importante es Shorts México, ¿no? Que tiene que ver con el cortometraje. Son solo algunos, ¿no? Está Zanate, ¿no? Por ejemplo, Docs DF es otro. No, pero es solo una probadita de los 100 y pico de festivales de cine que hay en nuestro país, ¿no? Bueno, rápidamente, antes de que vayamos a corte, Julio, comentar que las actividades de Guillermo del Toro se podrán ver a través de la pantalla de Canal 22, así que por favor estén muy pendientes de la programación de Canal 22. El próximo sábado a las 4 de la tarde, si no tienen boletos, si no pueden ir a Guadalajara, bueno, pues van a poder ver por la pantalla de Canal 22 esta clase magistral de Guillermo del Toro, que vamos a tener el privilegio, Julio, de estar por allá, y ya daremos los detalles aquí en Noticias 22. Sí, parece que también va a presentar una película, y a propósito de Guillermo del Toro, también su película La Forma del Agua es una de las más taquilleras, y de eso preparé una pequeña notita. Bueno. Perfecto, pues vamos a verla. Vamos a verla. Gracias, Julio. De nada. Luego de ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, la cinta Una mujer fantástica se instala en el ámbito político en Chile. El largometraje, dirigido por Sebastián Lelio, gira en torno a una chica trans cuya existencia se ve afectada luego de la repentina muerte de su pareja. El triunfo de la película ayudó a que la presidenta Michelle Bachelet
cambiar el estatus a urgente el proyecto de ley para garantizar el reconocimiento jurídico de personas trans. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Salen a la luz las primeras imágenes de la película Christopher Robin. Seguro que el nombre lo remite a su infancia y con justa razón, pues el protagonista de la historia no es otro que el compañero de juegos de Winnie Pooh. El oso de felpa, amante de la miel, estará acompañado por todos sus amigos, incluido el desparpajado Tiger. La película Llámame por tu nombre tendrá una secuela, así lo confirmó el director Luca Guadagnino. Elio y Oliver se reencontrarán 6 años después en Estados Unidos. Aún no se tiene fecha de inicio de rodaje. Hay que recordar que la película obtuvo el premio a Mejor Guión Adaptado en la pasada entrega de los premios Oscar. Además de triunfar en los premios Oscar, La forma del agua conquista la taquilla mexicana. El romance entre una criatura anfibia y una chica muda ha atraído a más de 5 millones de personas a las salas de cine, superando la última entrega de Star Wars. El filme de Guillermo del Toro tuvo un presupuesto de $19.5 millones. Ya está en el estudio Noticias 22 el escritor David Toscana, vamos con él, y Guamance Rodríguez. Así es, Laura, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? David, muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos de Olegaroy. Olegaroy, sí, es un hombre que a través del insomnio, luego de pasar varias noches en vela, empieza a cuestionarse cosas relativamente sencillas sobre la vida, la muerte, la existencia, los propios malestares que él siente. Y a partir de esos cuestionamientos él siente que descubre la filosofía. De ahí él sale a la calle, él trata de resolver un crimen que ocurre en la ciudad de Monterrey y de algún modo tiene un narrador muy cómplice, que todas estas ideas simples, este filosofar simple de Olegaroy, el narrador lo empieza a convertir en algo mucho más profundo. De algún modo se las arregla para convencer al lector, eso espero, de que incluso se organizan congresos de historiadores, de filósofos, de literatos, en torno a estas ideas que va soltando poco a poco este filósofo regiomontano. Un hombre que a través de sus preguntas hace reflexionar a unos personajes, pero con eso yo no pretendo que se resuelva para el lector las cosas, sino al contrario, que haya un segundo nivel de cuestionamientos para el lector. Un lector generalmente lee una historia y se hace preguntas, se da cuenta de mucho de lo que está en el trasfondo de la novela. Entonces, si un narrador le empieza a revelar este trasfondo, no es hacerle el trabajo al lector, es simplemente pasarlo a otro nivel para que se haga otros cuestionamientos y se dé cuenta de otras cosas. A mí me hizo pensar en algún momento en los presocráticos, es decir, en ese instante en el que se preguntan por qué el arco iris es un arco iris, por qué el trueno es un trueno. Está en el punto de la contemplación, que está muy cercano también a la forma en la que en Oriente se detonan las filosofías. Es simplemente el estar en donde está parado. A partir de eso que está viendo y que está sintiendo, entonces de alguna manera llega a los orígenes de la historia occidental, ¿no? Sí, la filosofía por supuesto comienza cuando se trata de aislar este mundo mágico de dioses de una naturaleza no solo visible, sino sobre todo de la naturaleza humana. Y es cuando alguien empieza a hacer preguntas pertinentes, preguntas que desde hace 2500 años no nos acordamos, o sea, no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es la respuesta, pero en el proceso de estar preguntando y respondiendo acertada o equivocadamente, es como el hombre se ha vuelto mucho más civilizado, ha pasado de un estado de mera contemplación y obediencia a los dioses
a un estado de libertad intelectual, libertad individual, y esto es importante, ver toda esta evolución que surge a través de, a veces, preguntas sencillas y a veces de sistemas filosóficos más especializados, más dirigidos, por ejemplo, a la política, a la sociología, pero que poco a poco todo se va filtrando, y incluso la gente que no lee filosofía ya sabe que es un ser libre. Nacemos ya como seres libres, pero no es algo que se nos dio por naturaleza, es algo que viene de una evolución donde el hombre se hace preguntas y se da respuestas. A eso me refería, de regresar a los inicios de la historia, porque es a través de esas preguntas y de esas caminatas que entonces detona esas preguntas, que nos sitúa en diferentes momentos del conocimiento humano. Va avanzando, pareciera que va avanzando en él mismo, en estas diferentes teorías que hemos tenido, o mejor dicho, posturas y visiones de la vida de la filosofía. Sí, porque el libro no pretende ser una especie de compendio o manual filosófico, pero sí es una invitación a filosofar. Hay una diferencia entre ser especialista en filosofía y filosofar. Y filosofar es algo que todos lo podemos hacer. Es bueno, por supuesto, leer de filosofía para no filosofar de manera muy ingenua, sino estar más o menos enterado y tener un bagaje cultural sobre filosofía. Todos necesitamos esto. No podemos decir que somos médicos si solo tenemos ciertas ocurrencias. Bueno, tampoco vamos a ser filósofos solo con ocurrencias. Hay que leer un poco, pero sobre todo lo importante es sentir que uno tiene ganas de pasar por este proceso de cuestionamiento. Y cuestionamiento no es hacer la pregunta. La pregunta generalmente es un acto de rebeldía. Cuando uno pregunta es porque está cuestionando algo. ¿Y por qué? A ver, por ejemplo, estos filósofos ingleses y franceses que cuestionaron la autoridad. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que obedecer a un rey? Preguntas que ahorita nos parecen hasta simples, pero resulta que tenía que pasar siglos para que alguien se las hiciera, para que alguien no sintiera que la vida corre de manera inmóvil, sino que hay que sacudir eso en lo que siempre hemos creído. La novela, repito, no es que necesariamente me esté metiendo con todo esto. Estamos hablando de algunos de los aspectos que le empiezan a fascinar al protagonista, pero también hay algo que detona esto, David. Por un lado está la muerte. Tú querías hacer una novela en torno a un accidente de un equipo de fútbol que a sus sobrevivientes quedaron prácticamente como héroes, ¿no? Del Manchester United, si mal no recuerdo. No, el Manchester también tuvo un accidente y murieron algunos, y ahí sí hubo sobrevivientes. Este es el Gran Torino, que en 1900... De Milano. De Torino, Italia, sí. Que cuando vuelan de Lisboa fueron a jugar un partido amistoso, y regresando de Lisboa a Turín, como decía Sancho, con la iglesia hemos topado, porque... topan con una, no lo dice Sancho, lo dice Don Quijote, topan con la catedral de Superga, se destroza el avión, mueren todos los jugadores, y este es fue para mí la semilla de esta novela. Yo quería contar esta historia, y estas semillas tienen un árbol con muchas ramas, y finalmente uno termina contando otra, y la que parecía la historia central se convierte en una de las ramas de la novela. Tenemos un minuto para concluir, David. Tu personaje se encuentra con la muerte, está prácticamente junto a ella. Y por ahí también tienes en uno de los momentos del libro que estar cerca de la muerte permite calmar algún pensamiento suicida. Son especulaciones, pero ¿por qué no? La psicología también ha comenzado, es de hecho una ciencia muy especulativa, y a través de estas ideas de cómo podemos acercarnos a la muerte, tener una relación con la muerte, pues el personaje también tiene algo que proponer al respecto. Él una vez más, lo propone de manera sencilla, pero un grupo de psicólogos lo toma para desarrollarlo y convertirlo en una terapia.
Así es. Bueno, pues tenemos a un personaje que le gusta filosofar en las noches, mientras la masa mediocre duerme. Cuando la lean, verán que la portada tiene mucho, mucho que decir. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, David, y por compartirnos esta historia. Pues gracias a ustedes. Gracias. Vamos contigo, Laura. Ya estamos a punto de despedirnos. Muchas gracias, Guamansi y David. Y bueno, nos vamos a ir con música del compositor italiano Ruggero Leoncavallo, a quien recordamos a 161 años de su nacimiento. Ruggero Leoncavallo es considerado uno de los principales exponentes del verismo de la ópera Pagliacci, una gran obra que le asegura un lugar en la historia. Vamos a disfrutar un fragmento de esta ópera.